Masejet Kiddushin, Daf Yudhet Amud Aleph 18a, 10 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Yesh be'ivri, she'en be'ivriya, ve'yesh be'ivriya, she'en be'ivri, yesh be'ivri she'u yotze b'shanim ve'yoveru mitat ha'adon, ma she'en ken be'ivriya, ve'yesh be'ivriya, she'arei ivriya yotzea b'simanim, ve'ena nimkeret ve'nishnet, u'mafdin ota be'al korjo, ma she'en ken be'ivri. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Hay unas alajot, unas leyes que hay únicamente en Ebed Ivri, un esclavo hebreo hombre, y no en una ama hebrea, no en una esclava hebrea. Y por otro lado, hay leyes, hay alajot, que aplican únicamente y solamente en una ama hebrea y no en un Ebed Ivri. Y la baraita explica cuáles son estas alajot. Dice la baraita, las alajot que hay solo en Ebed Ivri son las siguientes: que si pasan 6 años que ya está esclavizado, ¿sí? Cuando llega a los 6 años ya queda liberado. Primera alajá. Segunda alajá, que aunque no llegan los 6 años, aunque no acaban los 6 años, si vino el Yovel, también queda liberado. Tercera alajá es, aunque no pasaron los 6 años y no vino el Yovel, si se murió el amo, también queda liberado. Estas 3 alajot aplican en un Ebed Ivri y no en una ama hebrea. Y por otro lado, hay unas alajot que aplican únicamente en ama hebrea y no en Ebed Ivri. ¿Cuáles son? Dice la baraita. Te voy a decir, una ama hebrea queda liberada a través de simanim. Cuando llega a los 12 años y tiene vellos pélvicos simanim, queda liberada, queda libre, ¿sí? Segunda alajá, que una ama hebrea en anim keret venishnet, si ya fue vendida por su papá, ¿sí? Mientras que era pequeña, y fue liberada mientras que era pequeña. Una vez ya fue vendida una vez, ya no se puede, el papá ya no tiene más el derecho de venderla por segunda vez. Y tercera alajá es que se puede redimirla a ella en contra de la voluntad de él. ¿Quién es ese él? El papá, el amo, vamos a ver exactamente más adelante. Pero estas son las 3 alajot que hay en ama hebrea y no aplican únicamente en ama hebrea y no en Ebed Ivri. Y la Gemara a continuación nuevamente va a empezar a analizar y explicar cada una de esta baraita, cada una de estas partes de esta baraita que mencionamos. Dice la Gemara, Amar Mor, Yesh be'ivri she'en be'ivriya, urminhi, יתרה עליו אמה עברייה שקונה עצמה בסימנים, אמר רשת כגון שיעדה. יעדה פשיטה, גיתה בעיה. מה עוד תימה לו ליבת להליכת המינה כמה שמנן? יחי אמה יוצא בסימנים. אחי כאמר, אם לא יעדה יוצאה אף בסימנים. Viene la Gemara y se enfoca en la primera parte de la baraita. ¿Qué dice la primera parte de la baraita? Que hay unas alajot, 3 alajot, que aplican únicamente en Ebed Ivri y no en ama hebrea. ¿Cuáles son? Las leyes de liberación. Que el Ebed Ivri es liberado después de 6 años, o Yovel, o mitat hadon, o muerte del amo. Y esto aplica, si dice la baraita, únicamente en Ebed Ivri y no en ama hebrea. Esto no me cuadra, porque en nuestra Mishnah que vimos anteriormente, las clases anteriores, ¿sí? Se menciona que el Ebed Ivri sale libre en una de estas opciones, y después cuando se refiere a ama hebrea dice, Yetera alav, la ama hebrea en adición tiene una opción adicional. ¿Cuál es esa opción adicional? Simanim. Mashma que es en adición a lo anterior, o sea, mashma que la ama hebrea tiene esas maneras de Sheshanim, de 6 años, de Yovel y de Mitat Adon, y aparte de eso también tiene Simanim, como tú me dices, de que esas 3 cosas, Sheshanim, 6 años, Yovel y Mitat Adon, aplican únicamente para la liberación de Ebed Ivri y no para la liberación de una ama hebrea. No me cuadra. Así pregunta la Gemara, dice Rav Sheshat, escuchen bien, definitivamente. Una ama hebrea, al igual que un Ebed Ivri, tiene, aparte de Simanim, tiene otras maneras de ser liberada, también con 6 años, etcétera, con Yovel, etcétera, como mencionamos. ¿Y qué es lo que se refiere la baraita cuando dice que esas 3 alajot aplican únicamente en Ebed Ivri y no en una ama hebrea? Dice la Gemara, estamos hablando de una ama hebrea que se le hizo Yud. ¿Qué es Yud? Ya vimos el tema, el concepto anteriormente, pero lo repito. Cuando la ama hebrea tiene a su amo, el amo tiene el derecho el amo o el hijo del amo tienen el derecho de consagrarla para propósitos matrimoniales. Esa consagración no se llama Kiddushin, sino se llama Yud, ¿sí? Inclusive es un poco diferente al Kiddushin, porque en Kiddushin tienes que dar plata, tienes que dar un objeto. Aquí no tienes que dar nada, ¿sí? Vamos a ver más adelante y Mahloket por qué tienes que decir que tú eres Meyudet para mí, pero no tienes que dar nada. ¿Por qué? Hay Mahloket, vamos a verlo más adelante. O porque te basas en el dinero que cuando la compraste es el dinero que sirve también para el Yud, o que el hecho que le perdonas los años restantes le estás dando ahorita algo nuevo. Vamos a ver, más adelante vamos a verlo, pero de todas maneras eso se llama Yud. Dice Rav Sheshat, nuestra baraita está hablando de una ama hebrea que se le hizo ¿qué? Yud. Y por lo tanto, esta es que no es una esclava hebrea más, es una mujer casada. Era una ama hebrea, sí, pero ahorita está casada. Y para poder liberarse y ser libre completamente, ¿qué tiene que recibir? Un get, muy bien. Y por lo tanto, nos dice la baraita que las 3 maneras que siempre hay en Ebed Ivri no pueden siempre haberlas en ama hebrea. ¿Por qué?
Porque cuando hay Yud, no puede salir después de 6 años, no puede salir en Yovel y no puede salir cuando se muere el jefe. ¿Sí? Eso nada más aplica en Ebed Ibrí, no en Amay Briá. ¿Pero en qué Amay Briá? Cuando se le hizo Yud, ¿por qué? Porque ahí es esposa, como explicamos. Dice la Gemara, pues si estamos hablando en un caso, pregunta la Gemara, si estamos hablando en un caso que se le hizo Yud, es obvio que lo que se necesita es Get. ¿Cuál es el Hidush? ¿Por qué necesitamos la varita decirnos de que ahí no aplica, de que no sale libre después de 6 años en Yovel, etcétera? Es obvio que no es así, ¿no? ¿Cuál es el Hidush? Dice, no, uno hubiese pensado que al fin y al cabo, ya que es una Amay Briá, no es una esposa normal, es una esposa normal ahorita, pero antes que era que una Amay Briá, entonces uno hubiese dicho que eso sigue aplicando y por lo tanto sirve que salga a los 6 años, sirve que salga en Yovel. Por eso la varita nos tiene que enseñar que eso cuando ya se le hizo Yud no sirve más. Bueno, y la Gemara sigue preguntando lo siguiente: si tú me dices que la varita en esta parte está hablando cuando se le hizo Yud, entonces ¿cómo la varita me sigue diciendo que en una Amay Briá hay algo que sí aplica que no aplica en Ebed Ibrí? ¿Qué es esa cosa que sí aplica? Que ella queda libre ¿con qué? La primera alajá. Dijimos 3 alajot que aplican a Amay Briá y no en Ebed Ibrí. ¿Cuál es la primera alajá? Que ella queda libre a través de Simanim. Pero si hay Yud, si estamos hablando de un caso que se le hizo Yud, pues no existe salir con Simanim. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me explicaste la primera parte de la varita, pero si tú me dices que aquí que la primera parte está hablando con Yud, ¿cómo la varita sigue diciendo que la Amay Briá queda libre con Simanim? No, si hubo Yud, es como una mujer casada. Si una mujer casada no sirve Simanim. Dice la Gemara, no, aquí lo que la varita en la segunda parte se refiere a decir que en caso que no hubo Yud, ¿sí? Puede ser liberada no nada más con Simanim, inclusive con Simanim, porque si no hubo Yud, no nada más con Simanim, sino también con los otros como mencionamos. Entonces la primera parte de la varita está hablando cuando hubo Yud, y la segunda parte de la varita está hablando cuando no hubo Yud. Muy bien. Seguimos. Ve'enanim keret venishnet. Michlal debe de brincar venishne. והתניא בגנבתו ולא בכפלו, בגנבתו ולא בזממו, בגנבתו כיוון שניכר פעם אחת שוב יתה רשאי למוכרו. אמר רבא לא קשיא, כאן בגנבה אחת, כאן בשני גנבות. אמר לאביי בגנבתו טובה משמע, אלא אמר אביי לא קשיא, כאן באדם אחד, כאן בשני בני אדם. La Gemara se enfoca en una de las 3 alajot que mencionamos que hay únicamente en Amay Briá y no las hay en Ebed Ibrí. ¿Cuáles son las 3 alajot? Simanim, que eso está claro, nada más para Amay Briá. Simanim nada más aplica en Amay Briá y no en Ebed Ibrí. Y la Gemara continuación se enfoca en el segundo alajá. ¿Cuál es la segunda alajá que mencionamos? Enanim keret venishnet. Una Amay Briá, que es vendida cuando es pequeña, aunque fue liberada mientras que todavía era pequeña, no puede el papá volver a venderla. La puede vender solo una vez y no puede venderla 2 veces. No puede repetir la venta. Mashma, de que esto aplica nada más para Amay Briá y no mashma, está escrito explícito, que esta alajá, explícitamente está escrito que esta alajá aplica para Amay Briá y no para Ebed Ibrí. Dice la Gemara, no me cuadra. Porque hay una baraita que no dice eso aparentemente. La baraita nos dice lo siguiente. Hay un versículo, ¿sí?, que nos habla sobre un ladrón que roba y no tiene cómo reemplazar, cómo pagar el robo que hizo. ¿Qué hay que hacer? Dice el versículo, Venimkar bignevato. Bedín vienen y lo venden, Meharu bedín, lo venden como Ebed Ibrí y con el pago que reciben, repone el robo, paga lo que tenía que pagar. Otra vez el versículo dice, Venimkar bignevato. El bedín lo vende como esclavo hebreo. ¿Cuándo? ¿Por qué? Por su robo. Su robo, no bigneva, bignevato. ¿Qué nos viene a excluir eso? Nos viene a excluir varias cosas. Uno, nos viene a excluir que únicamente lo vendemos cuando pagar el keren, el capital. Pero cuando no tiene lo que pagar el doble, no. Y explico, un ladrón tiene que pagar ¿qué? Tiene que pagar doble, kefel. Aparte del capital tiene que pagar otra vez más, una multa que el bedín le da. ¿Qué pasa si él tiene para pagar el capital y no el doble? ¿Ahí lo vendes o no lo vendes? ¿El bedín lo vende como Ebed Ibrí para pagar el doble? No, bignevato, únicamente por el robo, por el capital. Primera alajá. Segunda alajá, bignevato, velo bismamo. ¿Qué es mamó? Edim zomemim. ¿Qué pasa si vino una persona, ¿sí?, y dio testimonio, ¿sí? 2 personas vinieron y dieron testimonio, Reubén y Shimón dieron testimonio sobre Leví, de que Leví robó, ¿sí? Y entonces, según ese testimonio, Leví ahorita tiene que pagar el robo y el kefel también. Después vinieron otros 2 testigos, ¿sí?, Yehudá y Zahar, y dijeron sobre Reubén y Shimón que ¿qué? Oye, ¿cómo tú puedes dar ese testimonio que Leví robó en ese momento si tú estabas con nosotros? Tú no estabas ahí. La halajá es normalmente que kashe zamam la'asot. Si ellos querían, el primer par de testigos querían obligar a Leví a pagar, y vinieron el segundo par de testigos y los
lo dejaron como mentirosos, dejémoslo así. La halajá es de que tiene una consecuencia la primer pareja. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que ustedes querían causar a Leví, en este caso, el ejemplo que dimos, tienen que hacerlo ustedes. Entonces, en este caso, ¿qué deberían de pagar? Deberían de pagar el robo que estaban atestiguando, que Leví robó, en la cantidad tienen que pagar también. Bien, la Gemara dice, ¿qué pasa si primer par de testigos, ¿sí?, que le tienen que pagar ahorita el capital, no tienen para pagar? ¿Lo vendes o no lo vendes como Ebed Ibrí? ¿Nos dice la Torá? No, en este caso no lo vendes. Únicamente vendes a una persona cuando él robó, bignevató, y no bismamó, y no cuando aplica que tiene que pagar el robo por kasher zamam lasot, por edim zomemim. Y tercera alajá que se excluye de acá es bignevató, que esa es la que tiene que ver con nosotros, dice la Baraitá, para enseñarte gnevató, ¿qué es gnevató? Una vez, por su robo, no por sus robos, ¿sí? Por lo tanto, si ya se vendió una vez como Ebed Ibrí, no se vuelve a vender. Dice la Gemara, vemos que un Ebed Ibrí puede ser vendido como Ebed Ibrí únicamente una vez y no dos. Entonces, como tú me dices que la Amá Ibriá puede ser vendido únicamente una vez y no dos, y eso nada más aplica en Amá Ibriá y no Ebed Ibrí. Vemos que también Ebed Ibrí aplica eso. Y la Gemara trae dos respuestas. La primera es la de Raba. Raba dice no hay pregunta. ¿Por qué? Porque la última baraitá, mejor dicho, que dijimos de que no es vendido dos veces, también un Ebed Ibrí, no nada más también un Ebed Ibrí, está hablando cuando hizo solo un robo. Cuando hizo solo un robo y tú lo vendiste por decir, el robo valía 1,000 y lo vendiste ¿por cuánto? Por 500. ¿Sabes que cuando acaba su lapso otra vez, vendámoslo una segunda vez por el mismo robo que tenía pendiente para poder complementar a 1,000? Ahí es cuando decimos que no se vende dos veces. Esta es la baraitá que dice que ¿qué? La última baraitá que vimos que no se vende dos veces. Pero cuando son dos robos diferentes, sí se puede vender dos veces. Y eso es lo que nos dice la baraitá, de que en una Ebed Ibrí se puede cuando son dos robos, pero en una Amá Ibriá nunca se puede vender dos veces. Esa es la respuesta de ¿quién? De Raba. Y sale que Raba opina que Benimkar puede ser vendido una vez, bignevató, por un robo, ¿sí? Pero mashma que si hizo varios robos, ahí sí puede ser vendido el Ebed Ibrí varias veces. Sí, así acabamos de decir ahorita. Inclusive de que el Betín lo demandó por todos los robos diferentes a la vez. Así Raba no hace diferencia. Sin embargo, Abayé le pregunta que no me cuadra. ¿Por qué? Porque en el versículo dice bignevató por su robo, tuva mashma. Cuando la Torah dice bignevató puede ser, no es singular nada más, puede ser por sus robos, por su robo, plural, singular puede ser. ¿Se mashma de qué? Puede ser, perdón un segundito. Sí, está escrito Benimkar. Benimkar, ¿qué es Benimkar? Una sola vez, será vendido, ¿sí? No será vendido muchas veces, será vendido una sola vez. Bignevató, inclusive por muchos robos. Entonces pregunta Vaya Raba, tú me acabas de decir, cuando son muchos robos, ¿sí? Aunque fue una demanda todo junto, aún así, puede ser vendido varias veces. Dice la Gemara, a Valle le discuten, no me cuadra eso. Entonces, ¿por qué? Porque dice que Bignevató es inclusive muchas veces, Benimkar una vez, inclusive puede ser vendido una sola vez, inclusive por muchos robos. Cuando fueron las demandas todas juntas. Dice, no me cuadra esa explicación. Por eso Valle da otra respuesta, de que la segunda baraitá, que dice que un Ebed Ibrí tampoco puede ser vendido por segunda vez, es cuando, aunque son diferentes robos, pero la misma persona. Cuando le robó a la misma persona, ¿sí? Aunque son diferentes robos, es vendido nada más una sola vez. Pero cuando son dos personas diferentes, le robó este futuro esclavo, le robó a Rubén y después le robó a Shimón, en ese caso decimos que ¿qué? De que sí puede ser vendido puede ser dos veces. Si son tres personas, pues tres veces y así sucesivamente. Y eso es lo que nos dice la baraitá primera, que esto es nada más en Ebed Ibrí existe, que se venda varias veces, pero en Amá Ibriá no existe esa posibilidad. Seguimos. Tanu Rabbanan, Genevó 1,000 ושווה 500. נמכר וחוזר ונמכר. גנבו 500 ושווה 1,000 אינו נמכר כלל. רבי אליעזר אומר, אם היה גנבו כנגד נמכרו, נמכר, ואם לאו אינו נמכר. אמר רבא, בהא זכנו רבי אליעזר רבנן. דמה ישנה גנבו 500 ושווה 1,000 דין נמכר. דין נמכר כולו אמר רחמנא, ולא חציו הכי נמי, נמכר בגנבתו אמר רחמנא, ולא נמכר בחצי גנבתו. Dice la Gemara trae una baraitá relacionada a lo que mencionamos ahorita, que es lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué pasa? Reubén hizo un robo. ¿Cuánto robó? Algo que vale 1,000. Entonces él no tiene cómo pagar. ¿Qué le hacen? Mejarú Betín tienen que venderlo como esclavo hebreo. Pero el valor de él es ¿cuánto? 500. ¿Qué pasa en este caso? Dice la baraitá, lo vende el Betín
después de que acaba los 6 años, se queda libre y nuevamente el Betín viene y ¿qué? Y lo vuelve a vender. Así es esta baraita. Tiene que ver con lo que mencionamos antes. Sin embargo, si el robo que hizo vale 500 y él vale 1000, cuando lo venden, en este caso no lo vendemos. Así opina Tanakama. Otra vez, repito la opinión de Tanakama. Si el robo vale 1000 y él vale 500, lo vendemos una vez, luego lo liberamos, mejor dicho, no liberamos, lo vendemos una vez, se libera y luego nuevamente lo vendemos y así completamos a los 1000. Sin embargo, si el robo vale 500 y él vale 1000, no puedes venderlo y recibir más por nuestro. Entonces en ese caso no se vende en absoluto. No tiene que ser Ebedibri. ¿Así opina quién? Tanakama. Sin embargo, Rabbi Eliezer viene y dice, no estoy de acuerdo contigo. Y ya lo leímos, ¿sí? Es muy sencillo. Si él robó 1000 y vale 1000, lo vendemos como Ebedibri. Si él robó 1000, o sea lo que robó, y no vale eso, ya sea más o menos, no lo vendemos. Ya sea que él vale 500 y el robo vale 1000, o ya sea que el robo vale 500 y él 1000, no lo vendemos. Más o menos no lo vendemos. Tanakama opina, repito otra vez, que si el robo vale más, el robo vale 1000 y él menos 500 y él vale 500, lo vendemos 2 veces. Sin embargo, sí que si el robo vale 500 y el 1000, ahí no vendemos en absoluto. Rabbi Eliezer dice, no, en ambos casos no vendemos. Para poder vender tiene que ser que ¿qué? Que el robo valga igual que el valor de la persona. Si no, no se vende. Difícil, no es correcto. Viene Rabbi y dice, normalmente la halajá, cuando Rabbi Eliezer discute con Jajamim, la halajá es como ¿quién? Como Jajamim, como Tanakama. Sin embargo, viene Rabbi y dice, en esta discusión, ¿quién es el ganador? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer discusión, ¿por qué? Y dice Rabba, te voy a explicar por qué. En el caso que el robo vale 500 y él vale 1000, ¿sí? ¿Qué opinas tú, Tanakama? Cuando el robo vale 500 y él vale 1000, tú me dices que ¿qué? Que no se vende como Edibri. ¿Por qué? Porque en la Torá está escrito Benimkar, Bignevato. Y Benimkar será vendido por su robo. Benimkar, Bignevato será vendido por su robo. Y Benimkar será vendido completo. ¿Sí? No existe venderlo a mitades. Y por lo tanto, si el robo vale 500 y él vale 1000, pues lo tienes que vender en 1000 y que trabaje 6 años. Tú no puedes decirle, ¿sabes qué? Que trabaje 3 años. No existe venderlo a mitades. Y tampoco puedes venderlo a 1000 porque no se merece que sea vendido a 1000 porque él nada más robó ¿cuánto? 500. Está escrito en la Torah otra vez, Benimkar, Bignevato. Venderlo completo. Benimkar es venderlo completo. No puedes venderlo a mitades. Entonces, por lo tanto, tú, Tanakama, estás de acuerdo que en el caso repito el caso, que el robo vale 500 y él vale 1000, no es vendido. ¿Por qué? Repito, porque en la Torah está escrito Benimkar, Bignevato. Y la palabra Benimkar será vendido completo. ¿Y él cuánto vale completo? 1000. Tú no puedes decirle ahorita a él, ¿sabes qué? En vez de ser completo 6 años, que es el turno completo, trabajar 3 años, la mitad, para que sea 500, para pagar la gneva. No existe esa posibilidad. Y por lo tanto, no es vendido en este caso. Entonces, viene Rabba y dice, si tú Tanakama estás de acuerdo que lo aprendes eso de Benimkar, Bignevato, y Benimkar es Benimkar completo, si no a la mitades, pues entonces también tiene razón Rabbi Eliezer. También Gnevato es Gnevato completo, ¿sí? Cuando la Torah dice, tú me dices que cuando es Benimkar, Bignevato, la palabra Benimkar es cuando será vendido completo. Y Gnevato también debería ser ¿qué? Pregunta Rabba, cuando será vendido completo y no cuando será vendido por mitad de su robo. Entonces, por lo tanto, debería ser que también en el caso que el robo vale 1000 y él vale 500, tampoco debería servir, porque aunque está cumpliendo el Benimkar, que está siendo vendido todo, pero está siendo vendido todo, ¿por qué? Por mitad de la gneva, no por una gneva completa. Si es la demanda, si tú me dices que Benimkar es completo, también deberías decir que Gnevato es completo. Entonces, en este caso, Rabbi Eliezer tiene toda la razón, y no como tú, Jajamim. Jajamim dijo que ¿qué? Que hay diferencia si él vale más o menos, dependiendo de qué caso, y Rabbi Eliezer dice, en ambos casos, si vale más o menos, si no vale exacto lo que vale el robo, no se puede vender. Seguimos. Omavdimota ve al corjó. Sabar Rabba le memar ve al corjó. Beal corje de Adón, amarle a Baye Maniu de Katvina, le shtaradme, amay nakit marganita bideya vina la haspa, el amar a Baye, beal corje de Av, mishum pega mishpacha, yachi ebe de brinami nechpinu limne mishpacha, mishum pega mishpacha, hadar azin umezavin nafshe, achanami hadar azin umezavin la, hakatani enanim keret veishnet, umani, Rabbi Shimoni. Explico esta parte y después seguimos. Mencionamos la tercera halajá que aplica únicamente en Amá y Briá y no aplica en Ebedibri. ¿Cuál es? Umafdin ota beal korjo. La redimimos a ella en contra de la voluntad de él.
qué se refiere? ¿Quién es él? ¿En contra de la voluntad del papá? ¿En contra de la voluntad del amo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero antes de explicar la Gemara, empiezo con una base de que no hay duda, seguro, de que no se refiere que puede ser, que seguro no se refiere al Giraón Kesef, que se puede hacer en contra de la voluntad del amo, ¿sí? Y eso nada más en Amá Ibrí y no en Ibrí. No puede ser eso. ¿Qué es Giraón Kesef? ¿Se recuerdan que es Giraón Kesef? Deducción de plata. La manera de liberarse a través de que el esclavo, los familiares de él, pagan los años de que ya trabajó, los años que ya está trabajando se deducen del pago y se paga la diferencia, el prorrateo. ¿Sí? Eso es Giraón Kesef. Seguro no puede ser que eso se refiere que podemos redimirla a ella pagándole al amo en contra de la voluntad, ¿sí? A través del prorrateo. ¿Por qué? Porque eso aplica no nada más en esclava hebrea, sino también en un ebedibrí. Seguro que esa no es la explicación de este Umavdino Tobe al Korjó, que eso nada más aplica en Amá Ibría y no en ebedibrí. ¿Por qué? Porque esta alajá de Giraón Kesef aplica en ambos. Por eso la Gemara analiza qué es lo que se refiere aquí cuando decimos que puede ser redimida esta mujer en contra de la voluntad de él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Repito otra vez, no puede ser en contra de la voluntad del amo, porque eso también sirve en ¿qué? En ebedibrí. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Puede ser lo siguiente. Normalmente para Giraón Kesef tienes que pagar tú, por decir, si costó el esclavo o la esclava 60, son 10 por año. Si ya pasaron 3 años, ¿cuánto tienes que pagar? Se deduce 30 y queda 30 para pagar 3. Muy bien. Dice la Gemara, puede ser que aquí lo que se refiere es de que esa diferencia que hay que pagar, en el caso de Amá Ibría, no es necesario que le des cash, que le des efectivo por lo que falta, 30 que faltan, sino puedes venir y ¿qué? Puedes venir y hacer un documento, ¿sí? Te debo 30 y se lo entregas ¿a quién? Al amo. Y eso es lo que se refiere a Balcorjó, en contra de la voluntad de él, a pesar de que él quiere ¿qué? Efectivo, ¿sí? Si me vas a dar y me vas a hacer en contra de mi voluntad, me lo como en efectivo. No me des un documento de una obligación que te comprometes a pagar. Puede ser que esa es la explicación de la Mishnah. Y eso nada más aplica, y diríamos que eso nada más aplica en la Amá Ibría y no en ebedibrí. O sea, en ebedibrí puedes pagar efectivo, pero no a través de un documento. Y en Amá Ibría puedes también a través de un documento de préstamo, como si fuera te comprometes a pagar eso. Dice, pero no me cuadra, porque en este caso no tiene lógica que sirva inclusive en Amá Ibría. ¿Por qué? Porque el patrón, tú lo puedes obligar a él a liberar a la Amá Ibría cuando tienes dos opciones. Cuando le das un reemplazo, cuando le quitas la Amá Ibría, le quitas la Amá Ibría, pone el valor. Pero aquí que no le da el valor, él dice, mira, yo tengo una perla en mis manos, lo voy a agarrar por un pedazo de cerámica, por un pedazo de papel que me vas a dar que no vale nada, porque puede ser que no me pagues nada. O sea, en este caso, verano debería servir. Se vuelve la pregunta, ¿qué significa esta alajá que aplica nada más en Amá Ibría, que la redimes a ella en contra de la voluntad de él? Dice la Valle, no sabe a lo que se refiere en contra de la voluntad de él, no de él del amo, no de él del patrón, sino de él de quién, del papá. ¿Qué pasa si sabemos que el papá tiene dinero para redimirla, para liberarla, y no quiere? Lo obligamos al papá, en contra de la voluntad, a venir y pagar por su redención, para redimirla, para que quede libre. ¿Qué? Sí, el Bedín lo obliga, exactamente. Y eso aplica nada más en Amá Ibría y no en ebedibrí. Pregúntale un segundo, pero si eso es lo que se refiere, pues, ¿por qué? Mejor dicho, antes de preguntarle a la dice, ¿por qué lo obligamos al papá? Mishum pega mishpaja. Por desprecio a la familia. ¿Cómo vas a dejar a tu hija como esclava hebrea en manos de otra familia? Por eso, si sabemos que tiene dinero el papá, lo obligamos para que no haya desprecio a la familia, que no haya bizayón. Dicen así, es así, pues ¿por qué nada más aplican a Amá Ibría? También debería aplicar ¿qué? En ebedibrí. Deberíamos obligar al papá, si tiene dinero, a liberarlo. ¿Por qué? Porque si no, también hay desprecio a la familia. Deberíamos obligarlo. Dice la Gemara, no. Aunque hay desprecio a la familia, pero no vale la pena en ebedibrí, porque si tú lo liberas, pues ¿qué va a hacer él? Lo vas a obligar al papá a liberarlo. Y el ebedibrí, sabiendo que siempre van a obligar al papá a liberarlo, ¿qué va a hacer el ebedibrí? Otra vez se va a vender como esclavo hebreo. Y otra vez vas a obligar al papá a liberarlo. Y otra vez se va a vender como esclavo hebreo. Entonces no vas a acabar nunca. Por eso es importante no dar esa puerta en un ebedibrí. Pregúntale, hermano, entonces es así. También la Amá Ibría. También la Amá Ibría lo mismo. Tú me dices que por desprecio tú obligas al papá a liberarla. Pues ella, después de que la liberes, ¿qué va a hacer? Otra vez se va a vender al amo. ¿Para qué? Para que nuevamente lo libere el papá y así va a estar todo el tiempo. Dice la Gemara, no. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, y es la opinión de Rabbi Shimon, ¿sí? Que opina que una Amá Ibría enanim keret benishnet, como vimos la tercera alajá. Una Amá Ibría, si fue vendida como esclava, ya no puede ser vendida una segunda vez. ¿Cuál es tu miedo? No, si la liberas, puede ser que sea vendida una segunda vez. No, no existe, no hay posibilidad. En un ebedibrí, puedes venderla varias veces, por eso sí sospechamos. ¿Sí? ¿Y quién es el autor de esta baraitá?
Rabbi Shimon, que él opina así, que cuando ya vendiste a una esclava como esclava, a una hebrea como esclava, y fue liberada, no puedes volver a venderla. ¿Sí? Ena Joseret ve Nishnet. Un segundito. Ena Imkeret ve Nishnet, perdón. ¿Sí? Y la Gemara dice, ¿quién es el autor de esta opinión? ¿Quién de esta baraita? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon es el que opina así. ¿Dónde vemos esa opinión de Rabbi Shimon? Fíjense bien, de Tania. Seguimos. Mojer Adam et bito leishut veshone leshivchut ושונה, לאישות אחר שפחות, אבל לא לשפחות אחר אישות. רבי שמעון אומר, כשם שאין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות, כך אין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר שפחות. Escuchen bien y no se confundan. La Gemara trae una baraita, que hay una discusión. Tanakama opina de que una persona puede vender a su hija pequeña como Amá y Briá, después que quede liberada, y mientras que sigue siendo Ketaná, puedes venderla por una segunda vez. O sea, puedes venderla como esclava, que se libere, y nuevamente como esclava. Igualmente, mejor dicho, hice el cambio, en verdad empieza al revés. En verdad empieza con Ishut, ¿sí? Pero es la misma alajá. De la Tanakama opina de que un hombre puede venir y sabemos de que el papá tiene el derecho sobre su hija pequeña en consagrarla para propósitos matrimoniales, para hacer kitushin para su hija Ketaná, ¿sí? O también Nahara inclusive, ¿sí? Entonces nos dice la primera opinión. ¿Qué pasa si ya la consagró y después se divorció, se enviudó y todavía no es Bogeret? ¿Sí? ¿Puede el papá consagrarla por segunda vez? Dice la primera opinión, sí, puede hacer kitushin y puede hacer un segundo kitushin también. Igualmente respecto a shivhut, respecto a esclavizarla, primera opinión, Tanakama opina, puede venderla como Amá y Briá, y si después quedó libre y sigue siendo pequeña, puede venderla por segunda vez. Tercera alajá, nos dice la Tanakama también, que si la vendió si le hizo kitushin, si recibió los que es el kitushin, o mejor dicho, si la vendió como Amá y Briá y quedó libre, puede después hacerle también kitushin. Pero no va a poder una cuarta alajá. Si hizo kitushin, ya no va a poder venderla como Amá y Briá. Otra vez. Todo esto es la primera opinión. Repito, Tanakama opina que un papá puede vender a su hija 2 veces, puede hacer kitushin a su hija 2 veces. Igualmente puede vender a su hija como esclava, como Amá y Briá, 2 veces. Igualmente, si la vendió como esclava y fue liberada, puede hacer la kitushin después. Tiene el derecho a hacer el kitushin. Sin embargo, si ya le hizo kitushin una vez, no va a poder venderla después como Amá y Briá. ¿Así opina quién? Así opina Rabbi Shimon. Así opina Tanakama. Sin embargo, viene Rabbi Shimon y dice, no señor, de la misma manera que un papá, ¿sí?, no puede vender a su hija no puede hacerle kitushin a su hija y después venderla como Amá y Briá, que tú estás de acuerdo con eso, es que tú Tanakama estás de acuerdo con eso, también el papá no puede venderla como una Amá y Briá si ya la vendió una vez. O sea que básicamente la opinión que mencionamos antes, que no se puede vender una esclava hebrea después de que la vendiste una vez, es como ¿quién? Como Rabbi Shimon, porque el Tanakama dice que sí estaría permitido. Sigue diciendo la Gemara, Ubeplukta de Anitanai, de Tania, Bebigdo ba, Kevan Shepiresh talito alea, Shuv en Rashai lemochra. Dibre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Omer, Bebigdo ba, Kevan Shebagat ba, Shuv en Rashai lemochra. Bemaika miflegi, Rabbi Eliezer Savar Yeshem la Masoret, Rabbi Akiva Savar Yeshem la Mikra, Rabbi Shimon Savar Yeshem la Mikra, ve la Masoret. Dice la Gemara, aparentemente esta discusión que hay en esta baraita que acabamos de leer entre Tanakama y Rabbi Shimon es la misma discusión, o mejor dicho, depende en la discusión de la baraita última que leímos, o mejor dicho, la discusión que vimos entre Tanakama y Rabbi Shimon en la baraita anterior depende en la discusión que acabamos de ver en esta última baraita, en esta segunda baraita. Está escrito en la segunda baraita lo siguiente, está escrito en el versículo Leam nochri lo imshol lemochra bebigdoba, lo cual significa, escuchen bien, otra vez, Leam nochri lo imshol lemochra bebigdoba. ¿Qué significa eso? Que el papá no podrá vender a su hija, ¿sí?, para esclava hebrea, para Amá y Briá, después de que se le hizo la acción llamada bebigdoba. ¿Qué es bebigdoba? Vamos a ver. Después de que pasó bebigdoba, ya el papá lo imshol lemochra, Leam nochri lo imshol lemochra, no podrá. Leam nochri se refiere a una persona extraña, ¿sí? Cualquier persona extraña. Leam nochri a cualquier persona extraña, lo imshol lemochra, no podrá venderla cuando ya hubo ¿qué acción? Bigdoba. ¿Qué es esa acción? Viene Rabbi Akiva, dice lo siguiente:
Lo que se refiere Bigdova es la ropa sobre ella, o sea, si le puso el talit, sus prendas sobre ella, que es como el hinumá, como el kiddushin, yud, básicamente. Si ya la amá ibriá, ¿sí? Si ya fue amá ibriá, ¿sí? Y el patrón vino y le hizo ¿qué? Le hizo yud, ¿sí? Yud, ¿sí? Bebigdova le puso la prenda encima de la cabeza, juntos se unieron como hinumá, como jupá, etcétera, ¿sí? Aunque después se le murió el esposo, se divorció de tal y está siendo y sigue siendo chiquita de tal manera que ahorita volvió a ¿qué? Al dominio del papá, ya el papá no va a tener más derecho de venderla como amá ibriá. Leam nochri, loim sholem ochra, como amá ibriá el papá no la va a poder vender. ¿Cuándo? Después de Bigdova. Después de que hubo ¿qué? Yud. Cuando ya era amá ibriá y se le hizo yud. O sea, que claramente Rabbi Akiva opina que el papá no tiene el derecho de venderla como esclava después de que tuvo yud, que es yud kiddushin. ¿Sí? Claramente. Mashma, que si no le hizo kiddushin el primer patrón y la liberó sin hacerle yud, sin hacerle kiddushin, pues el papá sí podría venderla por segunda vez. ¿Así opina quién? Rabbi Akiva. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice, no. Bebigdova se refiere a otra cosa. Bebigdova se refiere bagad ba. No bigdova de ropa, sino del lenguaje de bagad, traición. ¿Qué significa eso? Que si el papá ya la traicionó a la hija y la vendió como esclava, la traicionó. En vez de mantenerla con él, la traicionó y la vendió, ya no va a poder venderla. O sea que según Rabbi Eliezer es al revés. El hecho que la vendió como amá ibriá una sola vez, ¿qué pasa? Ya no puede venderla como una amá ibriá una segunda vez. Pero mashma que todo esto es cuando la traicionó, cuando la vendió como una amá ibriá la primera vez. Pero si le hizo kiddushin regulares, ¿sí? Y después se divorció y se enviudó, pues en ese caso sí va a poder venderla como amá ibriá después. O sea que Rabbi Eliezer opina que no se puede venderla como amá ibriá después de que la vendieron una vez como amá ibriá, pero sí se puede venderla como amá ibriá después de que previamente hubo un kiddushin. Dice la Gemara, aparentemente, Tanakama en la baraita anterior opina como Rabbi Akiva, que la Torá y el versículo nada más prohíben que cuando hubo un kiddushin no venderla como amá ibriá. Pero amá ibriá después de amá ibriá permitido. Y por otro lado, Rabbi Shimon, que es la segunda opinión de la baraita anterior, opina como los dos. ¿Qué significa como los dos? Como Rabbi Shimon, que es la segunda opinión de la baraita anterior, opina como las dos opiniones de esta última baraita. Como Rabbi Akiva y como Rabbi Eliezer. Que Bebigdova se refiere también a yud, a la ropa, Bebigdova, el kiddushin, y también se refiere a bagad, a traición. Y por lo tanto, en ambos casos, ya sea que primero hubo kiddushin y después, si ya hubo kiddushin, no va a poder venderla como amá ibriá después, y también si la vendió como amá ibriá una primera vez, no se va a poder vender como una amá ibriá por segunda vez. Así nos dice la Gemara. ¿En qué discuten estas dos opiniones? ¿En qué discuten? Dice la Gemara, Edward, escucha esto. Dice la Gemara, ¿en qué discuten estas dos opiniones? Si lo principal en la Torá es em la mikra, ¿yesh em la mikra o em la masoret? ¿Sí? Si lo principal es la manera que está escrita, ¿sí? Que está escrita en la Torá, o la manera como leemos lo que está escrito, los puntitos, ¿sí? Si lo principal es como está escrito, según la gramática, leemos así, o si recibimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, cómo leerlo, esa es la traducción literal y la real. Y por lo tanto, aquí está escrito Bebigdo. Debería escribirse Bet, Yud, Gimel Dalet Vav, Bebigdo. Pero en la Torah no está escrito la Yud. Entonces, según Em la Masoret, debería ser que, según lo que está escrito en la Torah, debería ser que Bebagdo. ¿Qué es Bebagdo? Bgidá, traición. Por eso Rabbi Eliezer opina que aquí se refiere que si ya la traicionó una vez y la vendió como esclava, por eso lo explica así, no va a poder venderla segunda vez como esclava. Sin embargo, Rabbi Akiva opina, no, que lo principal es Mikra, ¿cómo lo lees? No en la Masoret, no como está escrito, sino cómo lo lees, cómo recibiste los ancestros que se lee. Aunque está escrito sin yud, pero se lee como si fuese que Ayud, Bebigdo. Entonces se refiere a qué? A ropa. ¿Y qué tiene que ver ropa aquí? El talit, que se hace inumá, kitushin. Y nos viene a enseñar el versículo que Loim Sholem Ochra no va a poder venderla como amá ibriá cuando previamente hubo ¿qué? Bigdo, Yud, kitushin. ¿Y qué opina Rabbi Shimon? Rabbi Shimon opina que las dos a la vez. Yeshem la mikra, ve la masoret.
Por lo tanto, esta palabra bebigdo lo leemos como bebigdo y decimos que si hubo kiddushin, después no va a poder amá y bria, y también lo leemos como bebagdo, de tal manera que si la vendió como amá y bria y la traicionó, tampoco la va a poder vender una segunda vez como amá y bria. En esto es que discuten estas opiniones, esa es la razón de cada uno de ellos. Sigue diciendo la Gemara, Bai Rabba Barabua, Yud nisuin osa, ose o irusin ose. Nafkamina le Yerusha belitamela uleafer nedarea. Rabba Barabua tiene la siguiente duda. Una amá y bria, ¿sí? Como dijimos, se le puede hacer ¿qué? Yud. ¿Qué es Yud? El kiddushin, este kiddushin que es parecido al kiddushin, pero es diferente porque el kiddushin se le da a un objeto. Sin embargo, en Yud, una amá y bria, el amo o el hijo del amo vienen y le dicen, tú quedas ahorita me yuaidet para mí, es como si fuese que ya queda me kudeshet. La pregunta es si el Yud como dije, sí, esto es como explicamos antes. La pregunta de Rabá Barabúa, Mijael escuchen bien, es si Yud hace nada más kiddushin, o el hecho que hay Yud tiene nivel de Nisuin también. Es muy fuerte y es un lazo marital completo. Nisuin también. ¿Cuál es la diferencia si hace solo Kiddushin o Nisuin? La diferencia es grande. ¿Qué pasa respecto a Yorshá, heredarla a ella? ¿Sí? Por ejemplo, si ella murió, si se le hizo Yud y después murió, ¿quién la hereda a ella? Si es Nisuin, la hereda el esposo. Si es nada más Kiddushin, la hereda todavía la familia de ella. Igualmente respecto si el esposo es, si el novio o quien sea, si el hombre que le hace Yud, el amo o el hijo, el que hace Yud, si es Cohen, ¿sí? Y ella se muere. Si es Nisuin, pues pueden los Kohanim venir, el esposo o el esposo puede venir y purificarse por ella. Sin embargo, si es Kiddushin, no pueden purificarse por ella. Y tercera diferencia respecto a Farad Nedarea, respecto a revocación de sus promesas. Que si es Nisuin, pues ahorita el que puede hacer la revocación solo, ¿quién es? El esposo. Tiene el derecho a hacerlo solo. Sin embargo, si es nada más Kiddushin, no puede el esposo hacerlo solo, sino tiene que hacerlo junto con el papá de ella. Entonces la Gemara tiene la siguiente duda, repito, Rabá Barabúa dice, y la siguiente duda es si Yud hace Kiddushin o también hace Nisuin. Y como dijimos, las diferencias están claras, es importante saber esta alajá. Mai, dice la Gemara Tashema, Bebigdoba kevan shepiresh tealito alea shuv eno rashay lemochra. Zavu neu de lo mezavila, haya ude meyaed la. Veyamart Nisuin osa kevan deniset shuven le había reshut ba. El ala shamine irusin osa. אמרנו חמר יצחק נו, אחא בקידושין דעל מקאי, ואחי כאמר כיוון שמסרה הביאה למי שנתחייב בשאלה כסותה ועונתה, שוב אין יכול למוכרה. La Gemara trata de traer una prueba de una baraita que nos dice lo siguiente, que es la que mencionamos antes. ¿Sí? Está escrito en el versículo, Leam nochri lo imshol lemokra bigdoba. El papá no podrá vender a su hija pequeña como esclava hebrea, ¿cuándo qué? Cuando bigdoba. ¿Qué significa eso según una opinión? Que si le hizo yud, ¿sí? Talito alea bigdoba, ropa sobre ella, o sea, inumá, le hizo la inumá, que es bajarle el velo, todo, le puso la ropa sobre ella, ¿sí? Ya no puede más el papá venir y ¿qué? Y venderla como amá y bria. No es segunda vez amá y bria, porque la primera vez sí, bueno, si fue yud, sí. Si se hizo, así la hermana entiende, si se hizo, si se le puso bebigdoba, el talita alea, si se le hizo el yud, ¿sí? ¿Qué pasa? No podrá más el papá venderla. Podemos venderla como amá y bria. Posterior a eso. Y la Gemara deduce lo siguiente, mashma de que no puede venderla, no puede venderla después, pero hacerle kiddushin a otra persona, o sea que el papá reciba kiddushin por ella por segunda vez, mashma que sí se puede, dísela en un segundo. Pero si tú me dices que el primer yud que se hizo es nisuin, pues una mujer que ella se hizo nisuin, ya sale completamente del dominio de ¿quién? Del papá. ¿Cómo puede ser que después, si ese nisuin por X razón se disuelve o lo que sea, va a tener el papá todavía derecho de que no venderla como amá y bria, pero sí casarla? No existe. Entonces tenemos que decir que aparentemente todo lo que hace Yud es únicamente ¿qué? Irusin, kiddushin, no nisuin. Porque si hace nisuin, la saca completamente del dominio del papá y el papá no va a tener después derecho de casarla después. Tenemos que decir que nada más hace kiddushin y ahí podemos hacer ¿qué? Y ahí sí podemos decir de que ya que hace nada más kiddushin, después si pasó algo, el papá tiene todavía el derecho de hacerle un segundo kiddushin. Prueba de que Yud es nada más Kiddushin y no Nisuin. Sin embargo, el Naham Aritzhak Tumbay dice, no, puede ser que aquí esta varita está hablando no en un Yud. Si toda la prueba es porque el primer Kiddushin no es un Kiddushin normal, sino Yud. Dice, no, puede ser que el primer Kiddushin no es un Yud. No es una esclava hebrea que el patrón le hizo Yud. Sí, ahí puedes traer prueba que vemos que es Kiddushin o Nisuin. No, está hablando en un caso que la primera parte que pasó fue un Kiddushin regular, no con el patrón. Un hombre vino y le hizo Kiddushin. Entonces, efectivamente, si le hizo Kiddushin, es nada más Kiddushin, no Nisuin. Sí, por eso después puede el papá todavía hacerle Kiddushin. Pero en un Yud, puede ser que un Yud se convierta en ¿qué?
No nada más en Kiddushin, sino también Nisuin. Toda tu prueba era porque tú entendiste que la primera parte de esta historia que fue Yud. ¿Sí? Y si fue Yud, seguro no es Kiddushin, seguro no es Nisuin, porque si es Nisuin, ¿cómo puede hacer por segunda vez Kiddushin? No, la primera parte no fue Yud aquí. Aquí la primera parte fue ¿qué? Un Kiddushin regular. Entonces nada más Kiddushin. Eso seguro no es Nisuin, es Kiddushin regular. Por lo tanto, el papá tiene derecho a hacer un segundo Kiddushin. Ahorita, si hubiese sido la primera parte un Yud, en el caso de una maibría, puede ser que eso es Nisuin. Pero no hay prueba de acá. Sigue diciendo la Gemara. Tashema. En Mohram Lekrovim. Mishun Rabbi Eliezer Amru Mohra Lekrovim. Veshavim Shemohra Almana Lekohen Gadol. Gerusha Vachalutza Lekohen Idiot. Hay Almana Ejidami. Ilema de Kadish Nafsha. Almana Karila. Veela. De Kidesh Avia. Mimatzi Mezabenla. Veain Adam Mocheret Bito Leshivchut. Acharishut. ואמר רבי אמר יצחק ככה בקידושי יוד ואליבא דרבי יוסי ורבי יהודה דאמר מעות ראשונות לאו לקידושין ניתנו ואם אמר נישואין עושה כיוון שנישא תשומן להביא הרשות בה ואלא מאי אירוסין עושה ושבין שמוכרה האין אדם מוכרת ביתו לשפחות החרישות אלא מאית לכם אמר שאני אירוסין תדע מאירוסין דאביה אפילו תמי נישואין עושה שאני אירוסין תדע מאירוסין דאביה היי מאי בשלמה אירוסין מאירוסין שני אין אירוסין מנישואין משני. Explico esta parte. La Gemara trae una próxima prueba, trata de traer otra próxima prueba. ¿Que qué? Trata de una prueba que Yud Mijael trata de hacer ¿qué? Que Yud, hace no nada más Kiddushin, que Yud hace solo Kiddushin y no hace Nisuin. Vamos a tratar una prueba para sí, una prueba contundente. De una baraita, la baraita dice lo siguiente. El papá, como sabemos, puede vender a su hija como ama hebrea, como esclava. Si es todavía pequeña, el papá tiene el derecho de venderla como esclava hebrea. ¿Se lo puede vender a familiares? Dice la primera opinión, dice Rabbi Eliezer, Tanakama, no Rabbi Eliezer, Tanakama, la primera opinión dice que si es un familiar que está prohibido para ella, por hervá, ¿sí? No puede. ¿Por qué? Porque entiende la primera opinión, no nada más por eso, porque la primera opinión entiende de que cualquier venta de ama y bría tiene que haber una posibilidad de poder hacer yud, o sea, de poder consagrarla para propósitos matrimoniales. Y si es hervá, si se la estás vendiendo al hermano, ¿sí? No hay posibilidad. ¿Sí? O sea, por lo tanto, no existe venta de ama y bría a un familiar de ese rango de cercanía, de herba. Así opina ¿quién? Tanakama. Sin embargo, la segunda opinión de Rabbi Eliezer dice, no señor, la Torah nada más se dice que puede hacerle yud, pero no es que se necesita posibilidad de hacer yud y si no, no se puede hacer la ama y bría. Por lo tanto, Rabbi Eliezer viene y opina también, si lo quieres vender a familiares, puedes venderlo a familiares sin problema. Y ambos están de acuerdo. ¿Qué pasa si quieres vender... Si el papá quiere vender a su hija como ama y bría, ¿sí? Pero su hija es almaná, es una viuda, y se la quiere vender a un Kohen Gadol. O su hija pequeña es gerusha, es divorciada o halutza, se le hizo halitza, y se lo quiere vender inclusive a un Kohen Idiot, que normalmente una almaná con un Kohen Gadol está prohibido. Y una gerusha o halutza con un Kohen regular también está prohibido. ¿Sí? La única diferencia es que está prohibida esa relación, pero es una prohibición de lav, no es karet. No hay consecuencia de karet. A diferencia de los casos anteriores que es servá, sí que es caret, aparte de lav. Aquí es solo lav. Dice la manera en este caso, también Tanakama va a estar de acuerdo con Rabbi Eliezer, que ¿qué? Que sí se puede vender, que el papá puede vender a su hija, a pesar que es una viuda, a un Kohen Gadol, y puede vender su hija, a pesar que es divorciada, halutza, a un Kohen Idiot. ¿Por qué? Porque ya que si hace, aunque está prohibida la relación, pero si hacen Kiddushin recae, porque no es una hervá, por lo tanto se puede cumplir el iud de manera prohibida, pero se puede cumplir. O sea, por lo tanto es suficiente para poder permitir que se venda según ambas opiniones. Así nos dice la baraita. Y la Gemara empieza a analizar lo siguiente. Tú me dices que ambos están de acuerdo, Tanakama y Rabbi Eliezer, que el papá puede vender a su hija pequeña ama y bría si es viuda, ¿a quién? A un Kohen Gadol. ¿Cuál es el caso que es viuda? ¿Cómo que es viuda esta pequeña? Sí estamos hablando en un caso que ella se consagró a ella misma y no su papá la consagró a ella, ¿sí? Y después se murió el novio, pues eso no es viuda, porque si ella se consagró a ella misma cuando es pequeña, no sirve el Kiddushin. La única que puede le kadesh ota, la única que puede hacer Kiddushin a ella cuando es pequeña, ¿quién es? El papá. Tenemos que decir obligatoriamente que el Kiddushin que se le hizo a ella, ¿sí? Antes de que murió su esposo, su novio, su comprometido, ¿sí? ¿Quién es? ¿Su prometido quién es? ¿Quién fue el que hizo el Kiddushin? El papá. Dice la Gemara, y me dice la baraita que ¿qué? Escuchen bien. Almaná. ¿Qué es almaná? Otra vez. El Kiddushin, que se le hizo Kiddushin al papá. Y luego, a esta niña chiquita se le murió el esposo y quedó viuda. Y nos dice la baraita que ambos están de acuerdo que después de Kiddushin puede venir el papá y venderla como
Amay Briá. Dice, no me cuadra. Porque nosotros vimos la opinión de Rabbi Akiva, sí, que la Gemara estaba como la opinión de Rabbi Akiva ahorita, que una persona no puede vender a su hija como Amay Briá después de un Kiddushin. Viene Rab Amram en nombre de Rabbi Yitzhak y dice, no, te voy a explicar. Aquí lo que estamos hablando es cuando estaba casada con este prometido al principio, no es un Kiddushin normal. Dice Rab Amram en nombre de Rabbi Yitzhak, no es un Kiddushin normal. ¿Qué es? Kiddushin Yud, Kiddushin tipo Yud. O sea, que en verdad ella estaba vendida como Amay Briá para esa persona, llamémoslo Reubén, ¿sí? Y después Reubén vino y ¿qué le hizo? Yud, ¿sí? La consagró, le hizo Yud. Y hay dos maneras como explicar Yud, como dijimos antes, y ahorita explico un poquito mejor. En Yud, a diferencia de Kiddushin, que hay que entregar algo en Kiddushin, y le dice, Ariat Mekudesh Li, le entregas el objeto, el anillo, la plata, lo que sea. En Yud no hace falta, le dices, Ariat Mekudesh Li, pero no necesitas entregar nada. ¿Por qué? Hay mahloket. Si no entregas, entonces, ¿cómo sirve? O sea, una opinión, que es la de Rabbi Yossi Rabbi Yehudá, opina que, ¿qué es lo que le estás dando? Lo que le estás dando es lo siguiente. Esta Amay Briá era 6 años esclavizada para el patrón. Después de 2 años, 3 años, vino el patrón y ¿qué dijo? Quiero hacerte Yud. Cuando le hace Yud, básicamente le está perdonando los 3 años que le faltan. Eso es lo que le está dando. Eso es lo que le está dando y eso es que sirve el Kiddushin. ¿Sí? Sin embargo, hay otra opinión que vamos a ver más adelante, que el Kiddushin sirve, a pesar de que no le está dando nada ahorita, no porque le está perdonando los 3 años próximos, sino por el dinero que el patrón entregó anteriormente. O sea, ahorita en este momento que se hace Yud, se convierte ese dinero en Kesef Kiddushin, en dinero de Kiddushin. ¿Cuál es la diferencia? Escuchen la diferencia es grande. Porque si lo que hace el Kiddushin es el dinero que se entregó al principio, pues ¿quién hizo el Kiddushin? El papá. ¿Quién recibió el dinero? ¿El patrón se lo entregó a quién? No a ella, al papá. Sin embargo, si es por los 3 años que falta, ¿quién está recibiendo esos 3 años gratis? Ella. El patrón se lo está dando a ella, te perdono los 3 años. O sea, ella está haciendo el Kiddushin, o sea, del lado de ella lo está haciendo. Sin embargo, si es con el dinero retroactivo, con el dinero del principio de la compra, como Amay Briá, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo la transacción? El patrón con el papá. Ella no estuvo involucrada. Nos dice la Gemara, repito, aquí en la Baraitá estamos hablando cuando Reubén la compró a ella como Amay Briá. Y el dinero, ¿a quién se le dio cuando se la compró? Obviamente, al papá, ¿sí? Y después Reubén vino y dijo, ¿sabes qué? Yud, después de 3 años dijo, no quiero que sigas esclavizada, quiero que hagas Yud con Ariat Meyudet Li, y no le da nada. Pero opinamos como la opinión de Rabbi Yossi Rabbi Yehudá, que opina que la transacción, ¿quién la hace? El patrón con ella. ¿Por qué? Porque aunque el dinero se entregó al principio al papá, porque Rabbi Yossi Rabbi Yehudá opina que el Kiddushin, lo que ella está recibiendo, no es el dinero desde antes, no por eso es el Kiddushin, sino es ¿por qué? Por los 3 años que estoy dando ahorita. Entonces, ¿quién está haciendo la transacción? El patrón, el amo, con ella directamente. Y por lo tanto, dice la Gemara, a pesar de que una persona no puede vender, a pesar de que un papá no puede vender como una esclava hebrea después de un Kiddushin, y aquí hubo un Yud, ¿sí? Pero ya que el Yud, ya que no es un Kiddushin, mejor dicho, a pesar de que mencionamos que la opinión de Rabbi Akiva es que no puede vender a su hija como Amay Briá después de un Kiddushin, eso es únicamente después de un Kiddushin, que el papá fue el que hizo la transacción por el lado de ella. Pero aquí, que es Yud, y vamos con la opinión de Rabbi Yossi Rabbi Yehudá, que la razón que Yud sirve como Kiddushin es ¿por qué? No por el dinero que recibió el papá, o sea, la transacción no la hizo el papá, sino ¿por qué? Por los 3 años que vienen, que eso, entonces la transacción, ¿quién la está recibiendo? Ella con el patrón, ella. Por lo tanto, en este caso, no aplica la regla. O sea que todo lo que decimos que Amay Briá no se puede después de Kiddushin es cuando Kiddushin lo hizo ¿quién? El papá. Pero aquí ya que es Yud, digamos como la opinión de Rabbi Yossi Rabbi Yehudá, que la transacción no tiene que ver con las monedas que recibió el papá cuando la vendió como Amay Briá antes de Yud, sino con ella misma. Entonces, ¿quién hizo el Kiddushin aquí? ¿Quién hizo el Kiddushin Yud? ¿Quién hizo el Yud? Ella. Entonces, en este caso, cuando es divorciada después o es viuda después, el papá todavía tiene el derecho de venderla como una Amay Briá. Así responde la Gemara, una belleza. ¿Sí? Mejor dicho, no así responde. Sí, la Gemara quiere decir, después de que la Gemara dice esto, dice, ahorita veamos. El Yud, ya explicamos que aquí estamos hablando en un Yud, que ella es la que tiene que ver aquí, por eso sí se puede aplicar una Amay Briá después. ¿Qué hace el Yud ahorita? Si tú me dices, ahorita la Gemara deduce, si tú me dices que el Yud no nada más hace Kiddushin, sino también hace Nisuin, pues ¿cómo el papá va a poder venderla después como Amay Briá? También si ella hizo la transacción. Si el Yud hace Nisuin, pues ella está casada. Si está casada, aunque está Ketaná, aunque está pequeña, sale completamente del dominio ¿de quién? Del papá. Entonces, ¿cómo el papá va a poder venderla después como Amay Briá? ¿Sí?
Sí, pero si, aunque sea viuda y sea pequeña todavía, si hizo nisuín, se acabó, salió del dominio del papá. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? Vuelve la pregunta. Tenemos que decir entonces, para que no haya esta pregunta, que el yud es únicamente kiddushin y no sale completamente del dominio del papá. Y por lo tanto, ya que ella fue la que lo hizo y no el papá el kiddushin, este yud, por lo tanto el papá puede vender como ama y bría. Esa es la prueba de la Gemara, preciosa. ¿Sí? Y la Gemara, sin embargo, viene y tumba y dice lo siguiente. ¿Qué me vas a decir entonces? Que yud hace no nisuín, pero sí hace irusin. Pero está escrito la halajá de Rabbi Akiva de que una persona no puede vender a su hija como esclava hebrea después de que hizo kiddushin. ¿Es que vas a responder? Que eso es únicamente cuando ¿qué? Cuando es un kiddushin del papá, pero de ella no hay problema. Pues si eso es también así, si me vas a diferenciar así como diferenciamos ahorita y como explicamos, también nisuín es lo mismo. Que todo lo que decimos, que cuando es nisuín ya no puede más el papá venderla después, es únicamente cuando el nisuín, el que hizo la transacción fue el papá. Pero si lo hizo ella, no, también puede diferenciar así. Dice la hermana, no me puede diferenciar así, porque es algo técnico. El irusín todavía la mantiene dentro del dominio del papá. O sea, podemos decir, ¿sabes qué? O sea, mientras que está en el irusín todavía está dentro del dominio del papá. Y si se disuelve ese irusín, ese kiddushin, vuelve al dominio del papá. O sea, podemos diferenciar, mira, si lo hizo ella, pues le damos todavía el chance al papá de amabilidad. Si no lo hizo ella, si no lo hizo el papá el primer kiddushin o el yud, él fue parte de eso, ahí no. Pero nisuín, una vez hizo nisuín, como explicamos ahorita, no existe la posibilidad, lo hizo ella, la que hizo la transacción, o él, sale completamente del dominio del papá, no existe que tenga la posibilidad de venderla como ama y bría. Así nos dice la Gemara. Entonces, básicamente, tenemos la explicación de Rabbi Amram, y si es así, tenemos una buena prueba para esto. Y la Gemara culmina diciendo, Rav Nachman bar Yitzchak de Amar, afilo Rabbi Yossi bar Yehuda ma'ot rishonot lekidushin nitnu b'may mokim la. Mokim la que Rabbi Eliezer de Amar leshivchut achar shivchut udelo matzi mezaben la, aber leshivchut achar ishut matzi mezaben la. Ahorita viene la Gemara y pregunta, bueno, toda la prueba que teníamos y toda la respuesta para explicar la baraita cuadra únicamente según la opinión de ¿qué? De Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, ¿sí? Que él opina, explicamos que es Yud, y Rabbi Yossi opina que el kiddushin de Yud es a través de ¿qué? A través de la transacción. ¿Quién está involucrado en la transacción del Yud? Ella, porque no es por el dinero anterior que se le dio al papá, sino por los futuros 3 años. Pero según Rav Nachman bar Yitzchak, que dice que también es una opinión de Rabbi Yossi bar Yehuda, lo que causa el kiddushin, el Yud, ¿qué es? No son el perdón de los 3 años que viene, sino es el dinero que se le dio al papá. Entonces se vuelve la pregunta, ¿cómo explicar la baraita? Aquí tienes un kiddushin, y si es un kiddushin, según la opinión de Rabbi Akiva, un kiddushin que lo hizo el papá. ¿Por qué? La transacción la hizo el papá. ¿Por qué? Porque el que recibió el dinero, ¿quién fue? Cuando la vendió como esclava, es el papá, y el yud es a raíz del dinero que el papá recibió, ¿sí? Y no nada más a raíz. Eso es el causante del kiddushin después cuando ya se está el yud, y por lo tanto, es como un kiddushin que hizo el papá, y después no deberías de poder venderla como ama y bría. Se vuelve la pregunta, según Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dice cuando hubo kiddushin no puede después ama y bría, ¿por qué aquí me dice la baraita, según esta última opinión, de que puede el papá venderla como ama y bría, inclusive después de que enviudó, después de que hubo un kiddushin, que a pesar que le expliquemos que es yud, ¿quién es el causante de este kiddushin? ¿Quién es? No el causante, siempre el causante es el papá, pero ¿quién es el que hace la transacción de kiddushin? El papá, porque según esta última opinión, nos basamos en el dinero que se le entregó al papá y no en el perdón de los 3 años próximos que vienen. Dice la Gemara, definitivamente según esta opinión tenemos que decir que esta baraita no va como la opinión de Rabbi Akiva, que opina que si ya hubo un kiddushin no se puede vender como ama y bría, que es la opinión que mencionamos antes, sino como la opinión de Rabbi Eliezer, que también la mencionamos antes. ¿Qué opina Rabbi Eliezer? Que únicamente si la vendió como ama y bría, no la puede vender otra vez como ama y bría. Pero si la vendió como, si le hizo kiddushin primero y después enviudó, sí puede venderla como ama y bría. Toda tu pregunta es, no me cuadra la baraita según Rabbi Akiva, pero según Rabbi Akiva, tenemos que decir que según esta última opinión, no va esta baraita según Rabbi Akiva, sino como la opinión de Rabbi Eliezer, que lo único que el papá no puede hacer como ama y bría, no puede vender como ama y bría, es cuando ya se vendió una primera vez como ama y bría, y no cuando se le hizo primero kiddushin y después, si le hizo primero kiddushin y después ama y bría, ahí sí va a estar permitido que la venda como ama y bría. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.